¿Es posible que este hombre haya observado algo que no existe? ¿Los míticos canales de Marte? Este cráter en la parte oscura de la Luna es la explicación de un misterio del que se habla en este libro escrito hace 8 siglos. ¿Esta lámina de cristal guarda el secreto del planeta perdido, Vulcano? ¿Y puede esta computadora descifrar el enigma astronómico más antiguo, que fue lo que llamamos Estrella de Belén? Misterios sacados de los archivos de Arthur Clarke, autor de 2001 Odisea del Espacio e inventor del satélite de comunicaciones. En su retiro de Sri Lanka, después de una vida dedicada a la ciencia, al espacio y a escribir, medita sobre los enigmas de este y otros mundos. La astronomía es la ciencia más antigua. Desde tiempo inmemorial, los hombres han contemplado el firmamento estrellado y han intentado descifrar sus secretos. Incluso nuestros potentes telescopios actuales descubren fenómenos nuevos y desconcertantes en los límites del universo visible. A veces pienso que el universo es una máquina diseñada para el asombro constante de los astrónomos. Junto a los nuevos descubrimientos, hay también varios misterios clásicos por investigar y que hoy en día siguen intrigando a los científicos. Misterios del mundo, por Arthur C. Clarke. El doctor Peter Boyce sigue la pista del origen de una de las historias más sensacionalistas de la ciencia astronómica. Esta es la colina de Marte, donde surgió la leyenda de los canales de marcianos y desde donde se extendió a todo el mundo envuelta en sensacionalismo. En 1894 comenzó la construcción de este observatorio patrocinado por Percival Lowell, un millonario de Boston apasionado por la astronomía. Estos mapas, en los que Lowell confió, mostraban canales en el planeta Marte. Habían sido trazados unos años antes por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli. Fueron los que provocaron en Lowell la pasión de su vida hasta inspirarle la construcción de su propio observatorio en una zona despejada, de atmósfera estable, en Flagstaff, en Arizona. Su objetivo, estar preparado para observar Marte en otoño de 1894, cuando el planeta estaba más cerca de la Tierra. Peter Boyce, un ejecutivo de la Sociedad Americana de Astronomía, ha llegado a la colina de Marte porque él, igual que Lowell, tiene una visión particular de Marte. En octubre de 1894, Percival Lowell se dispuso a esperar su encuentro con el planeta rojo. Noche tras noche, Lowell y sus ayudantes pegaron sus ojos al telescopio. Hicieron dibujo tras dibujo sobre las señales que percibían en la superficie del planeta. Observaron las anchas manchas oscuras que todos veían en aquella época y además aquellas líneas tan maravillosas, líneas rectas y finas. Lowell la llamó canales. Conservamos una serie de dibujos de Lowell y sus ayudantes. Muestran estas líneas perfectamente marcadas y una anotación. No vemos los límites en los canales. Son tantos que no pueden distinguirse y no podemos dibujarlos. Lowell construyó globos para mostrar los canales que veía.
había también zonas borrosas, a las que llamó oasis. Con el tiempo, sus mapas cada vez eran más complicados con los llamados canales. Su fascinación crecía con el pensamiento de que aquellos canales aumentaban cada verano marciano a partir de los casquetes polares helados. Lowell imaginó una teoría más romántica. Los marcianos construían aquellos canales para llevar agua desde los polos, porque el planeta padecía una gran sequía. Era una obra planificada para evitar una catástrofe inminente. Así surgió la manía mundial por Marte. Los periódicos rivalizaban por ofrecer la versión más realista de la vida en Marte. Esto está sacado de un libro serio de astronomía. En su desesperada batalla por sobrevivir, los marcianos nos hacían señas, utilizando las sombras de la superficie del planeta en una especie de código Morse interplanetario de puntos y rayas. Lowell proclamó que también la Tierra estaba destinada a morir de sequía. Murió cuando iba decayendo esa locura de los canales, pero su idea nunca se ha desechado del todo. En 1964 llegó el momento de la verdad. Se lanzó una sonda espacial con destino a Marte. Lo que se encontró fue un planeta desolado, sin vida, ni una sola señal de canales. Pero siguen observándose de vez en cuando las líneas de Lowell. Una noche de 1971, Peter Boyce observó Marte por el telescopio de Cerro Tololo, en Chile. Aquella noche era increíble la cantidad de detalles que se observaban de la superficie del planeta. La gran mancha oscura, la superficie Major, estaba más oscura que nunca. Parecía un pozo negro infernal. Vi muchos oasis por toda la superficie. Reconocí por lo menos un canal, el Thoth. Se veía de maravilla, sin ninguna duda. Estaba allí. Tengo que concluir que hay algo en la superficie de Marte y que Lowell vio algo real que estaba allí, sea una serie de puntos o esa red de líneas finas que él dibujó. Pienso que es uno de los misterios que continúan. Estamos aquí repitiendo un experimento que se hizo a finales de siglo para centrar la cuestión. Lo que tenemos en la pizarra es un dibujo convencional de Marte que muestra zonas oscuras y zonas luminosas admitidas por todos. Aquí no hay canales ni líneas. Estos chicos no saben lo que están dibujando. No han visto este primer plano y les hemos pedido que dibujen exactamente lo que ven. Estamos esperando a ver qué resulta del experimento. Este experimento se realizó en Trincomalee, en Sri Lanka, unos 8 años después de realizarse en Inglaterra. Demuestra claramente que el ojo humano tiene una tendencia a uniformar, a imaginar formas que no existen, manchas. Estos dibujos son muy parecidos a los de Lowell. Este de aquí, una línea muy fina, que no está en el dibujo original, y formas simétricas que tampoco tienen nada que ver. Estoy convencido que esto fue lo que le ocurrió a Lowell. Su ojo unió puntos y manchas en Marte y vio una retícula de líneas que parecen artificiales y que, según sabemos ahora, no existen en absoluto. Los canales de Marte no son las únicas cosas que se han perdido en la historia de la astronomía. Un planeta entero también ha desaparecido. La disputa famosa sobre el planeta Vulcano nació en la Francia central, en el pueblo de Orgères. Richard Vaughan, un astrónomo inglés, ha ido al pueblo para investigar aquella historia. Los personajes centrales del drama fueron Edmund Lescarbot, un médico rural aficionado a la astronomía, y su adversario, el famoso profesor Le Verrier, condecorado por el rey Luis Felipe por predecir el descubrimiento de Neptuno. El encuentro entre ambos dio fama internacional a Orgères por algún tiempo.
El problema estaba en que las irregularidades en la órbita del planeta Mercurio iban en contra de las leyes físicas de Newton. El profesor Leverrier sostuvo la hipótesis de que las irregularidades se debían a la atracción de un planeta desconocido entre Mercurio y el Sol. Una tarde, en 1859, el doctor Lescarbot creyó ver algo en el cielo de Orgères. Estaba en su observatorio mirando el Sol cuando vio pasar ante su cara un pequeño punto negro. Tardó 4 horas en atravesar la superficie del Sol. Cuando Leverrier se enteró, cogió el primer tren que salía de París y se hizo los 20 kilómetros desde la estación hasta casa de Lescarbot. Leverrier llegó a la casa y golpeó la puerta con altanería. Era, según decían todos, muy arrogante, muy estirado y orgulloso. No perdía mucho tiempo con sus subordinados. Le abrió la puerta a un hombre pequeño, humilde y modesto, el doctor Lescarbot en persona. Sin presentarse, Leverrier le dijo: si es usted el que dice haber visto o descubierto el planeta entre Mercurio y el Sol, le advierto, señor, que o le desenmascaro como impostor o le declaro el auténtico descubridor de ese planeta. Entonces pidió a Lescarbot que le enseñase sus cálculos, porque Lescarbot había mencionado algo sobre la distancia del planeta al Sol, y esto podía ser una farsa, porque el médico se reconocía a sí mismo como un pobre hombre que apenas si podía comprar papel. De hecho, para hacer sus cálculos usaba trozos de madera. Así podía cepillarla para borrar y le salía más económico. Todo esto junto enfureció a Leverrier. Pero algo en la manera de contar su experiencia a Lescarbot le convenció, al menos de estar en presencia de un hombre honesto y de que sus observaciones estaban hechas con corrección. Por todo ello, Leverrier denominó al nuevo planeta que había asombrado al mundo Vulcano por su gran importancia. Desde el principio, Vulcano tuvo puesto sobre él los signos de interrogación. Los aficionados lo veían como aquel ingeniero americano que escribió: un chaval vino a preguntarme, oiga, ¿le pasa algo al Sol? Porque al mirarle he visto un planeta. Ningún astrónomo profesional lo vio hasta 1878, cuando hubo un eclipse total de Sol en Estados Unidos. James Craig observó durante el eclipse un objeto desconocido cerca de una estrella conocida. Así lo comunicó a uno de sus colegas de Colorado. Desde entonces, nadie ha visto más a Vulcano. Vulcano murió oficialmente en 1915, cuando Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad. Su concepto de la gravitación predecía el movimiento de Mercurio, tal y como se ve en la realidad. Decía simplemente que los cuerpos se moverían con algunas irregularidades respecto de las leyes de Newton si se movían en campos de acción gravitacional intensa. De acuerdo con esta teoría, Vulcano moría oficialmente en 1915 y con él desaparecía en el firmamento la esperanza de encontrar el Santo Grial. Pero ha sido enterrada para siempre la idea de Vulcano. El doctor Henry Courten, del Downing College en Long Island, y el profesor Don Albert sacan fotografías durante los eclipses con equipos de alta tecnología. Entre las placas negativas de estrellas familiares han descubierto lo que ellos creen que son objetos de pocos kilómetros de diámetro girando alrededor del Sol. Los objetos ocupan en el cielo, en relación al Sol, la misma posición que la indicada en los primeros informes sobre Vulcano. Quizá exista Vulcano, pero entonces habrá que explicar qué fue de él, porque no lo hemos visto más. Objetos así no desaparecen, pero pueden desintegrarse por girar tan cerca del Sol. Deben experimentar una fuerza de atracción terrible, quizá no puedan sobrevivir. Actualmente existen pequeños fragmentos en su vecindad. Hubo un objeto observado por mucha gente y registrado en posición correcta. Y ahora, 100 años después, encontramos un montón de restos en su área. La conclusión parece obvia. Las dos cosas están relacionadas.
Lo que observamos son los restos de Vulcano. En la biblioteca fundada por Sir Christopher Wren, en el Trinity College de Cambridge, existen multitud de enigmas sobre el cielo. Uno de ellos está en la Crónica de Gervais, libro escrito en el siglo XII por un monje de Canterbury. El científico americano Jack Hartung encontró en una de sus páginas, escrito a mano en latín, un misterioso informe de hace 800 años. Su traducción sería: una tarde del año 1178, el 18 de junio para ser exactos, 5 hombres, al menos, observaron una luna extraña justo a la puesta del sol. Observaron que el cuerno superior de la luna se dividió, y del punto de la división salía fuego, carbones encendidos y rayos. Un fenómeno digno de observación, diría yo. El texto continúa diciendo que esta luna se retorcía como si fuera una serpiente herida. Hartung, de vuelta a Kent, hizo una observación parecida. Esa tarde, la luna tenía el aspecto que debió tener aquella otra tarde del 18 de junio de 1178, hace 800 años. Aparece un creciente muy delgado sobre el horizonte occidental justo después de la puesta del sol. El hecho es que aquel registro de la crónica sobre una extraña luna corresponde a los 5 grados de latitud norte. La longitud de la posición de tal evento fue 90 grados este, de lo que podemos suponer que lo que realmente vieron sería un fenómeno observable en la superficie de la luna, algún hecho que reflejase lo que realmente sucedió aquella tarde. Nada es visible ahora desde la Tierra. Pero se pregunta Hartung si los testigos no verían el efecto de algo que no tenían a la vista, sobre el borde del lado oculto de la Luna. Justo en el sitio donde las fotografías tomadas por satélites han descubierto el cráter de un meteoro, llamado Giordano Bruno, de 20 kilómetros de diámetro. Lo más significativo para Hartung es que la red de rayos brillantes demuestra que el impacto ha sido reciente. Está convencido de que esta es la explicación de la historia de la crónica de Gervais. Aquellos 5 hombres que fueron testigos de la formación de Giordano Bruno aquella tarde del 18 de junio de 1178 son casi seguro los únicos hombres de la historia que han observado un acontecimiento fantástico tan significativo. Creo que debería tomarse en serio esa observación, porque después de todo, en el pasado hubo muchísimos impactos de meteoros contra la Luna. Este es un misterio que desvelaremos el día en que volvamos a la Luna y la exploremos en profundidad. También existen multitud de respuestas a otro enigma clásico. ¿Qué fue la estrella de Belén? San Mateo escribe que los magos fueron a Jerusalén después de ver salir la estrella. Después de ver a Herodes, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarles hasta pararse encima de donde estaba el niño. La estrella se ha convertido en el símbolo central de la Navidad. ¿Pero fue un milagro o un mito? ¿Se puede referir a un hecho auténtico real? Unos escritos chinos de hace 2000 años, en los que se registraba la aparición de una estrella, sugirieron una respuesta al astrónomo Richard Stephenson. Los especialistas creen que Cristo nació entre los años 8 y 4 antes de nuestra era cristiana. Lo que hice fue cubrir el periodo que va desde el año 10 a.C. y el año 10 después de Cristo, y ver si en ese espacio de tiempo nacieron nuevas estrellas, porque lo más obvio es interpretar como estrella lo que se vio en aquel periodo. En la época de Chen Ping, 5 años antes de Cristo, hubo un registro especial. Esto se lee en los escritos chinos. En el segundo año del periodo de lluvias, el segundo mes,
Este era un mes lunar, así que es hacia marzo y abril. Apareció un Hoyesen, esto es, una estrella, y ocurrió en la constelación Chen-Nu. Y añade, fue visible más de 70 días. Stephenson cree que los escritos no se refieren a un cometa, que se mueve muy rápidamente por el cielo, sino a una nova, una estrella que ha explosionado, puesto que los escribas chinos no mencionan movimiento alguno. La teoría contraria sostiene que los magos eran astrólogos y que la estrella es un símbolo de la conjunción de planetas. El doctor David Hughes ha diseñado un programa de ordenador para reconstruir el cielo nocturno que se veía hace 2000 años. Mi teoría es que la estrella de Belén era Júpiter. El acontecimiento astronómico que tuvo lugar entonces fue la conjunción de Júpiter, Saturno y otro planeta en la constelación de Piscis. Aquí se ven las estrellas de Piscis. Esas estrellas representan las colas de dos peces. Se ve que uno de los planetas comienza a moverse. Los astrólogos de aquella época conectarían automáticamente este movimiento con sucesos que tenían lugar en Palestina. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol hace que Saturno y Júpiter parezca que se mueven de una manera extraña en el cielo. Cada 805 años esto produce lo que se conoce como una triple conjunción en Piscis. Esta conjunción ocurrió en el año 7 a.C. Astrológicamente hablando, Saturno es el planeta de Dios y Júpiter el planeta del Mesías. En el año 7 a.C. se produjo la conjunción de estos dos planetas y era una señal de que el gobierno del mundo pasaba de Dios al nuevo Mesías. Aquí se ve el encuentro. En el primer plano vemos a Saturno y aquí Júpiter sigue a Saturno. Cuando se produce un cambio en el encuentro parece que se mueven por la pantalla. Esto sucedió el 29 de marzo del año 7 a.C., la primera conjunción de los planetas. Los magos se convencerían, al ver la conjunción, de que algo importante estaba ocurriendo en Palestina, de que iba a llegar el rey de los judíos. Después el encuentro de los planetas cambia y empiezan a separarse. Se conjuntarán otra vez en septiembre. Será la segunda conjunción. En ese mismo tiempo, entre mayo y septiembre, los magos saldrían de Babilonia, atravesando el desierto, y en la travesía verían el movimiento de los planetas y las dos conjunciones reforzarían sus predicciones. Pero se nota de nuevo un cambio. Los dos planetas se separan ligeramente y en diciembre vuelven a conjuntarse. Se produce la tercera conjunción el 4 de diciembre y posteriormente se separan 1 grado. Hughes cree que los magos vieron a Herodes antes de la tercera conjunción y que los sacerdotes de Herodes les hablaron del nacimiento del Mesías en Belén. Es muy interesante observar este fenómeno del movimiento de dos planetas sobre el fondo estable de una constelación. Y los magos de Babilonia lo interpretarían como algo significativo. Pero Herodes y los habitantes de Palestina también los veían sin darles importancia. Por eso Herodes se sorprende cuando los magos le visitan y le dicen: «Hemos visto su estrella en Oriente. ¿Dónde está el nuevo Mesías?». Un alineamiento de planetas no tiene ninguna importancia desde el punto de vista astronómico, pero sí la tenía para los astrólogos que florecían en aquella época, tanto como en la nuestra. Mi teoría favorita y la explicación más seria sobre la estrella de Belén es que se trataba de una supernova. Una estrella puede explotar con una violencia tan gigantesca que durante unas pocas semanas su brillo eclipsa a todas las restantes estrellas. En 350 años, ningún hombre ha observado un fenómeno así. Se ve que la próxima supernova se hace esperar. Cuando el primer destello disminuye, la supernova se convierte en un púlsar, una estrella diminuta que emite ondas de radio muy potentes.
Hace muy poco se ha localizado un púlsar y se le ha puesto el atractivo nombre de PSR 1913 más 16b. Se ha descubierto lo que parece que coincide con las características de la estrella de Belén. Es muy romántico el que en nuestra época podamos escuchar todavía los ecos moribundos de una estrella que anunció el comienzo de la era cristiana.